chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la asignatura de Biología. Estamos hoy aquí para repasar el tema de inmunología y para hablar de los dos tipos de respuestas inmunológicas que tiene nuestro organismo. Vamos a hablar sobre la respuesta inmune humoral y la respuesta inmune celular. Así que no os lo perdáis porque tenemos representado el proceso con un esquema para que lo visualicemos y sepamos redactarlo perfectamente en nuestros ejercicios de selectividad. Bueno, pues vamos a repasar lo primero, que es eso de la respuesta inmune, cómo podemos definir esta respuesta inmune, ¿vale? Que sería una respuesta que da nuestro propio organismo ante la entrada de un patógeno, ¿vale? O de cualquier sustancia que sea no reconocida por nuestro organismo. Cualquier sustancia, ¿vale? que nuestro organismo determine que es extraña, va a ser un antígeno. Esta palabra va a ser muy importante, ¿vale? Un antígeno lo podemos definir como una molécula que generalmente tiene una composición proteica o polisacárida, ¿vale? Que es ajena al organismo y que es capaz de hacer que comience una respuesta inmunitaria, ¿vale? Que se desencadene en nuestro propio organismo. Por lo tanto, bueno, pues estos antígenos van a tener una parte que es reconocida por nuestro organismo, por las células de nuestro sistema inmunitario, que se va a llamar determinante antigénico o epítopo. Este epítopo es el que es reconocido por los receptores o por la parte específica con la que se van a unir con los anticuerpos, que son los que van a determinar que es una amenaza, ¿vale? para nosotros, y entonces pues van a empezar a desencadenar esa respuesta para acabar con él, ¿vale? Bueno, pues vamos a diferenciar entre los dos tipos de respuesta, la humoral y la celular, y la principal diferencia es el tipo de células o de moléculas del sistema inmunitario que participan en cada una. No significa que cuando tenemos una amenaza por un antígeno se dé una de las dos, ¿vale? O una u otra, sino que las dos se pueden entrelazar, ahora lo veremos, cómo pueden actuar de forma continuada, ¿vale? Pero las diferenciamos en base al tipo de células que intervienen, ¿vale? De este sistema inmunitario. Vamos con la primera, que sería la respuesta de tipo humoral. En la respuesta humoral van a actuar los anticuerpos, muy importante, ¿vale? Que son producidos por los linfocitos B. Vamos a ver cómo es este proceso, en qué se diferencian los linfocitos B antes de producirlo, etc. Lo primero que tenemos que tener claro es que los anticuerpos son glucoproteínas, ¿vale? Que tienen una forma característica de Y. Vamos a tener que cada anticuerpo va a estar formado por dos cadenas más largas, ¿vale? Que son las cadenas que vamos a llamar cadenas pesadas, y luego vamos a tener dos cadenas más cortas, que son las cadenas que llamamos ligeras. Vale. Este anticuerpo, recordar que está formado por diferentes cadenas polipeptídicas, por lo tanto tiene una composición proteica que tiene una estructura cuaternaria, ¿vale? Compleja. Estas cadenas diferentes de polipéptidos se van a unir las unas a las otras, van a interaccionar por puentes disulfuro, muy importante, ¿vale? Y bueno, pues tenemos nuestra forma característica del anticuerpo. Los anticuerpos se pueden liberar una vez son producidos por las células plasmáticas, ¿vale? Y quedarse en sangre, en la linfa, etc. O otras veces se pueden quedar unidos a la superficie del linfocito y van a actuar como receptores de membrana de ese linfocito, ¿vale? Dentro de este anticuerpo, vamos a coger otro color, vamos a diferenciar una región constante, ¿vale? Que sería toda esta. Esa región constante tiene, digamos, siempre la misma secuencia, la misma composición, y es una región que van a reconocer las moléculas o las células del sistema inmunitario. Por ejemplo, pues es una región que van a reconocer los macrófagos, ¿vale? Una de las acciones va a ser que si los anticuerpos recubren a un antígeno, es como una señal que le dan al macrófago para decirle, oye, he recubierto esto de anticuerpos, ¿vale? Para indicarte que es una amenaza y entonces que te lo comas, que lo destruyas, ¿vale? Y entonces el macrófago va a venir y lo va a fagocitar. Por lo tanto, el macrófago va a reconocer esa secuencia constante. Y luego vamos a tener
las secuencias variables, que van a ser secuencias específicas que se van a unir de forma específica, acordaos del modelo de llave cerradura que mencionábamos en el tema de enzimas, ¿vale?, con el antígeno en cuestión. Para cada antígeno en concreto tenemos un anticuerpo que es el que se va a unir con él para intentar eliminarlo o neutralizar su acción, ¿vale? Bueno, pues esas serían las partes variables. Bien, lo que va a ocurrir, me pongo aquí mejor, lo que va a ocurrir en esta respuesta humoral va a ser que primero tenemos nuestro antígeno, ¿vale? Fijaos ahí qué pinta malamente tiene. Este sería nuestro antígeno, ¿vale? Y los linfocitos B, que son los que van a actuar en este tipo de respuesta, van a reconocer con uno de sus receptores de membrana el epítopo, ¿vale?, o esa región que es reconocible por las células del sistema inmunitario. Vale, lo que van a hacer es decir, ¡ah, ostras, un antígeno, socorro! ¿Qué hacemos? Pues avisar a todo el ejército de células del sistema inmunitario para que se lo carguen cuanto antes. Entonces, estos linfocitos van a madurar en células plasmáticas, ¿vale? Van a producir este tipo de células que son las encargadas de producir anticuerpos. Y entonces estas células plasmáticas pues van a llenar el medio de anticuerpos, ¿vale?, para hacerle frente al antígeno. O también se pueden diferenciar en linfocitos B de memoria. La diferencia es que las células plasmáticas actúan en el momento llenando el medio de anticuerpos y los linfocitos B de memoria son linfocitos que se van a almacenar en el organismo para que si tenemos un segundo contacto con ese antígeno, pues sean unas células que digan, uy, este ya ha venido antes, este ya le conocemos, ¿vale? Y entonces rápidamente puedan producir los anticuerpos correspondientes para neutralizarlo, ¿vale?, o eliminarlo del medio. Y de tal forma que ante un segundo ataque del mismo antígeno, pues la respuesta vaya a ser más rápida gracias a estas células memoria, ¿vale? Bueno, pues tenemos por aquí la respuesta humoral. Vamos a explicar la respuesta celular y luego la relacionamos entre sí. En la respuesta celular no vamos a tener anticuerpos, ¿vale?, al menos no se van a producir de forma directa, y las células que van a actuar van a ser los macrófagos, que son células grandotas, ¿vale?, que nos van a aparecer generalmente en los ejercicios de los exámenes de esta forma, dibujadas. Van a ser células grandotas con actividad fagocítica, van a fagocitar, ¿vale?, y también van a ser células presentadoras del antígeno, es decir, son células que tienen una región en su membrana, un MHC, donde van a colocar una parte del antígeno, más en concreto el epítopo, ¿vale?, para pasearlo por nuestro sistema y que otras células lo fichen. Como si el macrófago pues coge ahí el epítopo, se lo cuelga hacia la espalda y dice, chavales, que vengo aquí con este canalla que ha intentado entrar, ¿vale? Y entonces, según va paseando, los demás linfocitos van a decir, ostras, pues vamos a ponernos manos a la obra para acabar con ese capullo, ¿vale? Bueno, pues algo así es lo que van a hacer. Esta respuesta va a tardar más en activarse, ¿vale?, que la humoral, y lo dicho, no produce anticuerpos de forma directa. Lo que pasaría sería que llega nuestro antígeno, ¿vale?, el macrófago va a decir, ostras, espérate, entonces va a formarse una invaginación de la membrana del macrófago y lo va a fagocitar, ¿vale? Aquí ya tenemos el antígeno como que ha entrado en el macrófago. Luego, el macrófago tiene un montón de lisosomas con enzimas hidrolíticas que van a hidrolizar o a cargarse al antígeno que ha entrado, ¿vale? Vemos aquí que esta sería la siguiente fase donde lo ha destrozado o lo ha separado en sus componentes proteicos, ¿vale? Y entonces va a coger uno de esos componentes proteicos, que fijaos que es la forma de representar el epítopo, ¿vale?, lo que siempre reconocen nuestras células del sistema inmunitario, y lo va a colocar en el MHC para mostrárselo al resto, como habíamos dicho. Entonces, bueno, pues los linfocitos T que haya en el medio, ¿vale?, van a detectar este epítopo con su receptor, ¿vale?, que los receptores de los linfocitos T son receptores TCR, lo van a detectar y entonces van a llamar a otras células del sistema inmunitario. Es decir, van a estimular la producción de tipos específicos de linfocitos T, ¿vale?, que son estos 4 tipos que tenemos aquí. El primer tipo
los linfocitos T citotóxicos, ¿vale? Que también los podemos llamar CD8. Este tipo de linfocitos van a producir una serie de sustancias químicas, por ejemplo, citotoxinas, que son unas sustancias químicas que se van a cargar la membrana plasmática, ¿vale?, del antígeno en cuestión. Entonces, por ejemplo, si el antígeno fuera una bacteria, pues rompen su membrana, la lisan y por tanto pues ya se han cargado a la bacteria. También van a poder liberar citocinas, ¿vale? Las citocinas son unas sustancias químicas que van a inhibir la replicación vírica. Entonces, ante el ataque de un virus, pues van a intentar fastidiarle los planes al virus y decirle no vas a poder replicarte, así que te aguantas, ¿vale? Bien, y por último, las linfocinas, que también las van a liberar, como por ejemplo el interferón, ¿vale?, que en este tema lo hemos visto como una de las barreras de nuestro sistema inmunológico, y que este interferón lo que va a hacer es proliferar o activar la actuación de los macrófagos. Por lo tanto, pues cuantos más macrófagos, pues antes terminan con ese antígeno, ¿vale? Otro tipo de linfocitos T serían los colaboradores, que son los linfocitos CD4. Estos linfocitos van a liberar otra serie de sustancias químicas que son las linfocinas, y estas linfocinas van a atraer a los mismos de antes, a los linfocitos T citotóxicos, pero también van a atraer a los linfocitos B. Por lo tanto, aquí es donde tenemos la interconexión también con este tipo de respuesta, ¿vale? Si este linfocito T se diferencia o forma linfocitos T colaboradores, ¿vale?, pues el linfocito T va a avisar también a los linfocitos B y le va a decir, oye, tenemos esta infección. Y entonces el linfocito B pues sería el que se diferencia en célula plasmática y produciría también anticuerpos, ¿vale?, en esa respuesta. Por eso hemos dicho que no se producen anticuerpos de forma directa, porque en realidad los produciría las células plasmáticas, ¿vale?, que salen de los linfocitos B. Bueno, y además de esos dos tenemos los linfocitos T supresores, que son los que se van a encargar de dar por finalizada la respuesta inmune en el momento en el que ya hayan terminado, ¿vale?, con el antígeno, y los linfocitos T de memoria. Los linfocitos T de memoria, lo mismo, van a ser acumulados en nuestro sistema, ¿vale?, para ante la llegada o ante una segunda infección del mismo patógeno, pues estar alerta y poder actuar muchísimo más rápido, ¿vale? Bueno, chicos, pues aquí os dejo con este esquema, me quito así para que lo podáis ver en conjunto y nos vemos en el siguiente vídeo.